por el proveedor, que era por un valor de 94.500. Si estamos hablando de un cheque que nosotros emitimos, cuando nosotros emitimos ese cheque, ¿lo contabilizamos? Sí, porque en su momento lo contabilizamos. O sea que en nuestro libro mayor existía ese cheque. Sí, en el saldo del mayor que tenemos, sí tenemos ese cheque. ¿Corresponde contabilizarlo? No, porque ya estaba contabilizado. Seguramente ese proveedor, capaz que yo le pagué con el cheque, se llevó el cheque y todavía no lo presentó al cobro, pero yo cuando yo le pagué con el cheque, ya lo registré, no corresponde que lo registre de nuevo. Cuando hago la conciliación, ese es un concepto que tiene que ver con la temporalidad, porque nosotros ya lo contabilizamos y el cliente, ese cliente que le dimos el cheque, todavía no lo presentó al cobro. ¿Estamos? ¿Sí? Seguramente cuando se hizo la conciliación, ¿qué es lo que pasó cuando se hicimos la conciliación? Nosotros nos fijamos a ese importe de 94.500 pesos que nos dice acá el enunciado, que es un cheque que emitimos, nosotros lo tenemos en nuestro libro mayor, pero no aparece en el resumen de cuenta del banco. Pero es un problema de temporalidad que tenemos. ¿Estamos? Yo no sé, sería bueno que también opinen, chicos, porque si no, no sé para quién estamos hablando, si están, si no están. Parecemos con la contadora loco, acá los dos hablamos solos. No sé. Hola, profe, buen día. Sí, Buen sí se le día. entiende. ¿Sí? Bueno. Después del enunciado, el segundo punto del enunciado decía, débito bancario de fecha 29 del 6 por pagaré de cliente descontado y no abonado por el firmante. ¿Qué significa esto? Por un importe de 38.000 pesos. Perdón, por un importe de 32.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros hicimos un descuento en el banco, ¿no es cierto?, de un documento que teníamos, ¿no es cierto?, cuando hicimos el descuento en el banco, en su momento, ¿cómo hicimos la registración contable? El banco nos dio el dinero, debitamos la cuenta banco y acreditamos las cuentas. ¿Qué cuenta acreditamos? Documentos a cobrar descontados. ¿Qué tipo de cuenta es? Es una cuenta regularizadora del activo. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el banco? Que el cliente no fue a pagar el cheque, no fue a pagar el documento. ¿Qué es lo que hace el banco? Directamente nos detrae de nuestra cuenta el importe correspondiente a ese documento y nos devuelve, más los gastos, obviamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué registración contable hacemos? Documento a cobrar descontado a Banco Macro. En este caso estamos acreditando la cuenta banco. ¿Por qué? Porque el banco nos descontó directamente de nuestra cuenta el importe. Eso, ¿cómo nos enteramos? Cuando hacemos la conciliación, tenemos un débito de 32.000 pesos y cuando vamos a ver de qué, y no lo tenemos nuestro mayor, cuando vamos a ver de qué se trata, ¿qué es lo que hacemos? Nos corresponde hacer la contabilización. ¿Estamos? ¿Estamos, Sí, chicos? profe. Y hay un error muy común que es el asiento siguiente. ¿Qué pasa cuando a mí me devolvieron el documento? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el documento cuando no es pagado en tiempo y forma? ¿Qué ocurre automáticamente en contabilidad? Con un documento, con alguna deuda que no es pagada en tiempo y forma. ¿En qué se transforma esa deuda? Se convierte en moroso. En una deuda morosa. Entonces, ese asiento, por lo general, muchos alumnos, por lo menos los chicos de mi comisión, no lo hicieron al asiento este. Sí. Y quizá hicieron el asiento del descuento del documento a cobrar descontado a Banco Macro, pero se olvidaron de pasar esa deuda a situación de moroso. Y la mora, yo les expliqué a ustedes en clase y también está en teoría, se produce ¿cómo? Se produce por el simple transcurso del tiempo, automática, en forma automática. No me pagaron una deuda, esa deuda se transforma en moroso. Ya sea una deuda en cuenta corriente, ya sea una deuda documentada, como sea. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, ¿qué nos decía el enunciado? De la conciliación que ya hicimos. A ver, depósito, este ya está. Débito bancario de fecha, el pagar ya está. Depósito efectuado por un cliente sin conocimiento de la empresa, en concepto de anticipo. El primer punto que nos hicimos. ¿Qué significa? Que hubo un cliente que nos depositó, nos transfirió dinero en nuestra cuenta.
y ni nos enteramos nosotros. Entonces, cuando vamos a hacer la conciliación, ¿qué vemos? Vemos el libro mayor y vemos el resumen de cuenta. Y cuando vamos a analizar el resumen de cuenta, tenemos un importe que nos han depositado. Bueno, nos ponemos a ver de qué se trata y el enunciado ¿qué nos dice? Que se trata de un anticipo de cliente. ¿Corresponde que lo contabilicemos? Sí. ¿Por qué? Porque a mí ya me ingresó el dinero en el banco. En mi resumen de cuenta existe ese importe. ¿Ese importe está en el mayor de mi cuenta? No. ¿Por qué? Porque yo ni me enteré que tenía ese depósito. Me enteré cuando hice la conciliación. Entonces, ¿qué corresponde que hagamos? Corresponde que hagamos la correspondiente registración. Ese es el primer asiento, que dice Banco Macro, cuenta corriente a anticipo de cliente. ¿Qué pasa cuando yo hago esta registración? Cuando yo hago Banco Macro, quiere decir que estoy debitando la cuenta Banco Macro y acredito la cuenta anticipo de cliente. ¿Qué tipo de cuenta es anticipo de cliente? Es una cuenta patrimonial del pasivo. Representa una obligación. ¿Sí? A ver, acá Elizabeth Tolaba levantó la mano. Sí, Elizabeth. Con confianza, chicos. Esta clase para qué? Para ayudarlos. Las dudas que tengan nos dicen. Elizabeth. Disculpe, profesor, una pregunta. Usted cuando ingresa, cuando el documento, usted se entera que está, no pagó la persona que le debía ese documento, sí. Usted lo ingresa directamente como documentos a cobrar morosos a documentos descontados, ¿no es cierto? No. No. Son dos así. Ah, bien. Yo te explico. Nosotros, ¿cómo es la operación? ¿Cómo es la operación? Cuando yo, o sea, desde un principio te encuentro. O sea, yo hice una venta, ¿no es cierto? Me pagaron con un documento a 30 días. En vez de pagarme con dinero en efectivo, me pagaron con un documento. Entonces ese asiento, en aquel momento dice, documentos a cobrar a venta, obviamente, más el IVA, todo lo demás. ¿Estamos? Yo tengo ese documento en la mano. Yo con ese documento en la mano necesito dinero y ¿qué hago? Me voy al banco y le pido al banco que me haga el descuento de ese documento. ¿Sí? El banco, ¿qué hace? Me da el dinero. Yo hago caja y ¿a qué cuenta le doy salida? A la cuenta y le entrego el documento al banco. ¿Pero qué cuenta utilizo en ese momento? Utilizo la cuenta registradora que se llama documentos a cobrar descontados. Descontados, ¿sabes? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Bueno, ahora hacemos la conciliación. Cuando hacemos la conciliación, el banco me dice que ese cliente, yo por eso me entero, el banco me dice que ese cliente no llegó a la fecha de vencimiento y no pagó el documento. ¿Qué es lo que hace el banco? Me saca el dinero de mi cuenta. Que así es la operación. ¿Estamos? Entonces, bien. Por eso yo ¿qué hago? Me saca el documento, me saca el dinero de mi cuenta y me devuelve el documento para que yo se lo reclame al cliente. Cuando yo entregué ese documento, ¿qué cuenta utilicé? Documento a cobrar descontado, la acredité. Entonces, ¿qué corresponde que haga ahora? Que la debite. Por eso debitamos la cuenta documento a cobrar descontado. Y como el banco me detrajo el dinero de mi cuenta corriente, por eso estoy acreditando la cuenta banco cuenta corriente. Bien, entonces, primero, resumiendo, primero, una vez que me entrega el banco los documentos el documento a cobrar, cancelo documentos a cobrar descontado a Banco Macro y recién ahí lo paso a morosos. Claro, ¿por qué? Porque el documento ese, como no se pagó en tiempo y forma, automáticamente se pasa a moroso. Bien. Ahí entendí, perdón, me había perdido en esa parte. Bien. ¿Estamos, chicos? Después, ¿qué nos decía el enunciado? A ver, depósito efectuado por la empresa. Y otra pregunta, profesor, disculpe, otra pregunta. Suponiendo que a ese documento a cobrar moroso, después viene el cliente que no le pagó y le dice que lo va a pagar y usted le da todos los gastos bancarios, todo. Eso yo ya directamente lo cabro a documentos a cobrar morosos, ¿no es cierto? Claro, eso sí, a documentos, pero eso lo pasa en su momento, ¿no es cierto?, cuando te venga a pagar. Exacto, bien, perfecto. Venga a pagar. Pero ahí, por ejemplo, si él te paga con dinero en efectivo, cuando él te viene a pagar, ¿vos qué le vas a hacer?
le vas a cobrar el monto que te debe del documento, porque no te pagó, que es lo que te está debiendo. Le vas a cargar los gastos que te cobra el banco a vos, porque no tenés por qué vos hacerte cargo de los gastos, porque el culpable es el cliente que no pagó, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya directamente se utiliza la cuenta documentos a cobrar morosos. Una vez que ya... Sí, porque Perfecto. la cuenta Bueno, documentos a cobrar gracias. descontado, si vos la mayorizás, cuando vos hiciste el descuento del documento, la acreditaste. Y ahora que el banco te informó, la estás debitando. O sea, la cuenta queda saldada, ya te queda sin saldo, te queda cancelada. ¿Entendés? Por eso yo siempre le digo a los alumnos, es importante que vayan trabajando con los mayores. Perfecto, profesor. Gracias. ¿Estamos, chicos? Bien. Después otro punto nos decía, depósito efectuado por la empresa y no acreditado por el banco. Si yo tengo un depósito que yo lo hice, ¿ese depósito está en el saldo del mayor de mi cuenta corriente o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, solamente que el banco todavía no... Sí, está. ¿No es cierto? Yo Es ya una hice diferencia temporaria. yo cuando hice el depósito, hice banco o cuenta corriente, supongamos que depositan en efectivo a caja. Así fue el asiento que hice. O sea, yo ya debité en su momento la cuenta banco, ya incrementé el saldo de la cuenta banco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el banco, en el resumen de cuenta del banco no me aparece. ¿Corresponde que lo contabilice de nuevo? No. No. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? No se hace ningún asiento. ¿Por qué? Porque ya está contabilizado. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Después nos da los importes de débito bancario de fecha 30 del 6 del 22 por cheque de cliente responsable inscrito, depositado y rechazado por falta de fondo. Si yo tengo un débito, a mí me dice que yo ya lo deposité, pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué me dice el banco? Que me lo está rechazado por falta de fondo. ¿Por qué valor? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Si la empresa me dice que me está si el enunciado me dice que tengo un débito del banco, ¿qué son los débitos del banco para mí? Me descuenta. Claro, me debitó, o sea, me sacó el dinero de mi cuenta, eso quiere decir. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo tengo un débito por un cheque rechazado, débito bancario de fecha por cheque de cliente responsable inscrito depositado y rechazado por falta de fondo. Por 45.000 pesos. ¿Qué hizo el banco? Me detrajo el dinero. ¿Sí? Y después cuando yo leo más abajo, me dice que el débito por banco, por cheque rechazado, tenía 40 pesos y 8,40 es el gasto por ese débito. ¿Estamos? Esos son los gastos que me cobró a mí el banco. Los 40 pesos más el IVA. Entonces, ¿yo qué corresponde que haga con esos gastos? ¿Esos gastos yo los tengo contabilizados? No. No. Entonces, ¿qué hago? Corresponde que lo contabilice. ¿No es cierto? Acá, si bien todos esos gastos están incluidos en el asiento de fecha 30 del 6, donde aparte también tienen que ver que me dice que tengo un débito bancario por cheque rechazado de 40, el IVA por el cheque rechazado de 8,40, débito por mantenimiento y emisión de chequeras son los 70, el IVA por gasto bancario 14,70. Todos estos conceptos, ¿qué corresponde que hagamos nosotros? El banco me los debitó. ¿Yo los tengo contabilizados todos estos conceptos? No. Entonces, ¿qué corresponde que haga? Que los contabilice. Por eso hacemos el asiento, gastos y comisiones bancarias, 110, estamos sumando todos estos débitos que le estoy diciendo, más el IVA, crédito fiscal, los 23, más la retención de impuestos a los ingresos brutos, más el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Todo esto el banco me lo sacó de prepo a mí. Y yo me enteré cuando hice la conciliación. El banco ya me lo detrajo de mi cuenta. ¿Yo lo tengo contabilizado? No. Entonces hago todos estos gastos a Banco Macro, cuenta corriente. Al acreditar la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, y al mayorizarla, ¿qué pasa con el saldo en mi contabilidad del banco?
¿Incrementa o disminuye? Disminuye. Disminuye. Estamos disminuyendo. ¿Sí? Y después tenemos al último, ¿no es cierto? Que teníamos este débito. ¿Qué hacemos nosotros con estos gastos que teníamos de cheque rechazado? ¿Nosotros los pagamos nosotros nomás o se los cargamos al cliente? Se lo cargamos Lo al pagamos cliente. al cliente. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le cargamos al cliente. Y acá un error que yo tuve, por lo menos los chicos de mi comisión, que hicieron el asiento, me utilizaron la cuenta IVA crédito fiscal. Entonces, la cuenta que corresponde, este gasto bancario me genera, cuando yo se los cargo al cliente, me genera un débito fiscal. Cuando el banco me los cobra a mí, sí es un crédito. Pero cuando yo se los cobro al cliente, ¿qué tipo de IVA me genera? Débito por la nota Me de genera un débito. débito fiscal. Fue un error común que yo tuve en los chicos de mi comisión, que muchos, cuando hicieron el asiento, hicieron bien el asiento, pero pusieron mal el nombre de la cuenta. Sí, y otra cosa, en el asiento anterior también utilizaron cuentas que no, por ejemplo, pusieron débito bancario por cheque rechazado como una cuenta, o IVA por rechazo de cheque como una cuenta. Eso les iba a decir. La cuenta no Fijen es. las cuentas que estamos utilizando y que no, o ellos escribieron lo que decía el enunciado nada más. Claro, se Ahí les estoy utilizaron mal el agregando la nombre de la nota de cuenta. débito. Ujú. Tenía que ir como documentación respaldatoria en ese punto. Sí, está bien, yo estoy hablando de los asientos, no hablé de la documentación y la variación patrimonial. En el caso del asiento del 36 de los gastos y comisiones bancarias, ahí nos pedían que hagan ustedes la variación patrimonial. ¿Sí? Bueno, gastos y comisiones bancarias, ¿qué tipo de cuenta es? Una cuenta de resultado negativo. DGI, IVA, crédito fiscal, es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. Retención impuesto a los ingresos brutos, cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿qué tipo de cuenta es, chicos? Negativo. Claro, es una cuenta de resultado negativo. Tienen que acostumbrarse a llamar las cuentas por el nombre que tienen. Es una cuenta de resultado negativo. No es negativa la cuenta, ¿sí? Al ser una cuenta de resultado negativo, ¿qué efecto me genera sobre la ecuación contable básica para determinar la variación? Es un resultado negativo. En la ecuación contable, ¿dónde tenemos nosotros o dónde vemos los resultados? En el patrimonio neto. En el patrimonio neto. Sí, porque dentro del patrimonio neto teníamos dos grandes componentes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Capital asimilable y resultados. ¿Estamos? Entonces, ahí me disminuye. Entonces, ¿qué variación me generó esta registración contable? Una variación patrimonial mixta de resultado negativo. ¿Estamos? Y después nos pedían que hagamos o que hagan el mayor, que determinen el nuevo saldo de la cuenta. Entonces, ¿qué hacía? Partíamos del saldo, el mayor lo pueden hacer con la letra T si quieren, o lo pueden hacer con el rayado que corresponde a un libro mayor. Sí, yo los pedí con el mayor. No, les Hagan digo uno esto porque chiquitito ayer ahí. cuando hablamos con Fabiana, Ujú. Fabiana nos dijo, bueno, que lo hagan, salió una pregunta en la clase y ella dijo, bueno, háganlo con la T o con el libro mayor como les sea más cómodo. Por eso Sí. estoy recalcando a los chicos. Ujú. ¿Sí? Profe, Acá, a ver, vamos por orden. Santiago pidió la palabra. sí, es deudores morosos y no es deudores por venta. Aún no lo entiendo por qué, porque en el TP1, en el trabajo hay uno muy parecido y es deudores por venta, digamos, estaba ahí. Y no entendí esa parte, digamos. No, pasa a ser, porque yo al rechazarte ya automáticamente, ¿qué pasa con la deuda? ¿Se transforma en qué? El moroso. En moroso. ¿Estamos? Bien. Ahí Sofía Ceballos también levantó la mano. Profe, no sé si se me escucha Sí, te bien. estamos escuchando, Sí. Sofía. ¿Por qué se debita la cuenta, por qué se acredita la cuenta banco macro, cuenta corriente? ¿En cuál asiento? En el último. En el último. Sí. Porque a vos te están diciendo que el banco te
Débito el importe porque te está haciendo un rechazo del cheque. Cuando vos depositaste el cheque, ¿qué cuenta utilizaste? Banco Macro. Banco Macro. Claro. Entonces, y ahora que el banco te está sacando el dinero, ¿qué cuenta utilizas? La misma cuenta. Banco Macro. Lo que ingresa por una cuenta, sale por la misma cuenta. Ah, bueno, ¿Entendés? ya. Sí, sí. ¿Sí? A ver, también te levanto la mano que tengo acá, Elizabeth, no sé cuál es el apellido, no leo. ¿Eso se lo puede hacer en 200 también, profe? Lo pueden hacer en 2 asientos, chicos, no hay problema. Perdón, profe, lo había dejado levantada, perdón. Ah, perdón. Sí, también lo podemos hacer en 2 asientos, no hay problema. Mientras contablemente esté bien hecho, no hay problema que lo hagan en 1 o en 2 asientos, chicos, como les sea más cómodo. Profe, ¿Estamos? Sí, Sofía. claro, esa era mi duda. Yo en el trabajo práctico lo tengo hecho en 2 asientos. En este asiento estarían resumidos los dos. Claro, Ah, sí, exactamente. Claro, por ahí nosotros lo vimos mejor haciendo 2 asientos. Está bien, pero nosotros le damos esto una solución que tomamos nosotros, pero si ustedes lo hicieron en 2 asientos, se lo corregimos como Está lo bien. hicieron. Sí, sí. No es que tiene que estar hecho de esta forma. ¿Está claro? Si ustedes lo hicieron en 2 asientos, le va a variar también el asiento de fecha 36 de los gastos y comisiones bancarias porque va a ser menor, porque esos gastos los van a tener en el otro asiento. Pero de la forma que ustedes lo hicieron, nosotros se los corregimos. No es que tenía que tener, por eso yo cuando en esta clase no lo hagan como lo estamos, o sea, no saquen una foto de esto y tiene que ser siempre así. Mientras contablemente esté bien hecho en 1 o en 2 asientos, está bien hecha la registración contable, chicos. ¿Estamos? Acá dice Mónica Fernández. Profe, ¿Allí no se tendría que dar de baja a los deudores por ventas? Que no tenemos deudores por ventas No tenemos registrados. deudores por ventas, chicos. Cuando hicimos la venta y el cliente nos entregó un cheque, ese cheque, ¿cómo lo registramos? Acá. Caja a ventas, ¿sí? Entonces ahí no, Exactamente. en ningún momento hemos registrado deudores por ventas para darlo de baja. No se olviden, chicos, por principio la partida doble, lo que ingresa por una cuenta, sale por la misma cuenta. ¿Estamos? Cuando yo hago una conciliación bancaria, más allá que esto es un ejercicio, siempre sigo y tengo que tener en cuenta todo lo que yo hice anteriormente. Si yo cuando recibí ese cheque ingresó por la cuenta caja, cuando yo lo deposito, ¿por qué cuenta va a salir? Tiene que salir de la cuenta caja. ¿Estamos? profe, ¿y cómo sería el asiento si fuera o sea, separado? Y si fuera separado, vos tenés el asiento de arriba, los gastos y comisiones bancarias, vos ya tenés incluidos los 40 y los 80, los 40 y los 80. Te variaría primero el asiento de arriba. Ah, Los gastos los tendrías, ¿entendés? sí. Entonces ahí haces el ingreso y después posteriormente se lo cargas al cliente. Ah, bien. Bueno, profe. Bien. Vamos a ver el otro punto. Cupones tarjeta de crédito. Los alumnos de mi comisión, la mayoría lo tenía bien hecho este asiento. ¿En qué se equivocaron? Se equivocaron en el uso de las cuentas. Sí. En vez de utilizar intereses perdidos, utilizaron intereses positivos a A devengar. devengar, tal cual. ¿Sí? Y lo mismo, el intereses ganados, intereses positivos a devengar, Claro. los perdidos lo mismo. Y otra aclaración que yo siempre les hago, la cuenta acá en el segundo asiento, Sí. comisión, tarjeta de crédito Visa, que no es lo mismo que la cuenta gastos y comisiones bancarias. Claro. Y ahí hay muchos errores. En la documentación respaldatoria, porque en este caso es una venta a un consumidor final, ¿sí? De un responsable inscripto a un consumidor final, la factura es una factura B. No sé cuál fue el problema que interpretaron, pero la mayoría trabajó Sí. con una factura A. No sé en el caso de su comisión, No, sí, pero tengo. tenían toda una factura A, y eso me llamó la atención. Y el cupón de la tarjeta de crédito.
No sé si quieren que les lea el enunciado. ¿Les leo el enunciado? Sí, profe. Sí, por favor. Bueno, les decía, el 7 de junio vende mercaderías a un consumidor final con tarjeta de crédito Visa por 38.500 pesos, precio neto grabado. Este es el precio de lista con tarjeta en 6 cuotas mensuales. Incluye coberturas financieras por comisión 120 e intereses por la financiación 100 pesos según convenio vigente. El precio de contado es de 38.200 pesos, precio neto grabado. ¿Sí? Entonces, en ese caso de la venta a este consumidor final, la documentación respaldatoria, como les decía, la factura B. Pero para colocar el importe de la factura B tenían que hacer ustedes un cálculo auxiliar. ¿Sí? ¿Qué tenían que calcular? El IVA. El precio neto grabado y el IVA. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que calculaban, que registraban la cuenta de activos, cupones tarjeta de crédito Visa, por el total de la factura. ¿Y qué voy a acreditar? La venta que estoy haciendo, y recuerden que ahí la venta es por precio neto grabado de contado, que ustedes tienen el dato en ese caso que es 38.280. ¿Qué más? Acredita la cuenta cobertura, comisión, tarjeta de crédito por 120, que ahí les están dando los importes, y los intereses ganados, sí, 100 pesos. Y no se olviden del IVA débito fiscal, porque si bien es una factura B, ustedes saben que contiene IVA. Que en el caso de mi comisión, muchos no registraron el IVA. IVA débito fiscal por 8.085, ¿sí? ¿De dónde sacaron ese 8.085? Los cálculos auxiliares que deben haber hecho. 46.585 dividido 1,21 les da el precio neto grabado, y ese precio neto grabado por el 21% les da el IVA. Luego, bueno, ¿tienen alguna duda ahí en el primer asiento? ¿De la venta con tarjeta? Sí, ahí yo vuelvo a insistir. En el caso, yo hablo por los chicos, por los parciales que yo vi. Ahí el error que en la mayoría de los alumnos es que en los cálculos lo hicieron bien, no tuvieron problema en los cálculos. Sí. La venta la pusieron por su precio neto grabado como corresponde, y ahí tenían la mayoría más la documentación, que sí pusieron factura A, ¿no es cierto? Y sí se equivocaron, en vez de poner la cuenta intereses ganados, pusieron la cuenta intereses positivos a devengar. O sea, no tuvieron, casi no tuve alumnos con errores en los cálculos. ¿Sí? Sí, yo también noté eso. Hacen bien los auxiliares, pero cuando van a registrar, ahí es el problema. Sí. Después tuve también algunos casos donde me debitaban la cuenta cobertura tarjeta de crédito Visa. Está bien. Bien. Y el segundo punto que tenían el 21 de junio, el Banco Macro acreditó en la cuenta corriente el importe resultante de la cobranza de los cupones tarjeta de crédito Visa del día 7 del corriente, previa deducción de los siguientes descuentos y retenciones. Comisión 2%, precio neto grabado, retención de impuesto a las ganancias 5%, retención de IVA 4% y retención de impuesto a los ingresos brutos 3%. Además, retiene los intereses y su IVA del 10,5% por pago acelerado del cupón según convenio, y les pedía la variación patrimonial de ese punto. Bueno, ahí, como documentación respaldatoria, tienen el extracto bancario, ¿sí?, y la liquidación de la tarjeta de crédito, que también en ese caso la mayoría no colocó la documentación respaldatoria. Sí. Cuando uno corrige, chicos, seguimos las pautas que nos dice el parcial. Para que el punto esté correcto, tiene que estar bien hecho. La registración contable, la documentación comercial, ¿no es cierto?, que respalda, y en el caso que le pidan, la variación patrimonial. Si ustedes hicieron bien el asiento y está mal hecha la variación patrimonial, está mal, se lo considera como
como malo. Si hicieron bien el asiento, hicieron bien la variación y no tienen colocada la documentación comercial, también se lo considera como malo el asiento. Por más que la registración esté bien hecha. Ujú. ¿Estamos? Esas son las condiciones. Sí. Entonces ustedes ahí tenían que hacer un cálculo auxiliar donde partían del valor del cupón de la tarjeta y le iban restando, ¿sí?, todos estos conceptos que Sí. el banco descuenta, ¿sí? La comisión, los intereses perdidos. Ahí en intereses perdidos muchos colocaron otro importe, ¿sí?, que ahí 100, ¿sí? Fíjense, acá intereses ganados son 100. Y luego tienen los intereses perdidos de 100, ¿sí? Les retiene esos intereses. El IVA, también algunos calcularon mal el IVA. Bueno, y una vez que restaban todos estos conceptos, el importe neto es el importe que el banco acredita a nuestra cuenta corriente. ¿Pero qué quiere decir que el banco acredita a nuestra cuenta corriente? ¿Sí? Que lo suma, ¿sí? Aumenta el valor de nuestra cuenta corriente. Entonces, por eso debitamos banco macro cuenta corriente. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo varios alumnos que acreditaron la cuenta banco macro cuenta corriente. Acreditaron la cuenta. Y ¿Y qué cuenta debitaron? cupón. Cupón. Otra vez No. cupón. No, cupón de tarjeta de crédito, por eso yo siempre le digo que hagan el mayor. Si ustedes, por ejemplo, en el Sí. primer asiento, ¿no es cierto?, 7 del 6, si yo hago la registración contable, si tengo que hacer el mayor, cupones tarjeta de crédito Visa, la tendría debitada por 46.585. Al hacer el segundo asiento, cupones tarjeta de crédito Visa, la tengo acreditada por el mismo monto. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta está saldada. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a estos chicos? Vamos apurando, porque si no, no vamos a tener tiempo de ver todo. No, profe. Bien. Veamos el otro punto, Pauli. Hacemos el ¿Qué era? siguiente. Créditos por ventas. Créditos por venta. Venta, endoso y descuento y el uso de la previsión. Bueno, Bien. este caso yo les comentaba ayer Sí. que es uno de los que tiene bien casi todos los alumnos. Lo Sí, hicieron a mí el bien. primer asiento también lo tienen bien hecho. Que se olvidaron algunos el tema de devengar los Exactamente. intereses antes de endosarlo o antes de descontarlo, ¿sí? Que tienen que devengar la totalidad de los intereses contenidos en esos documentos que se entregan, ¿sí? Si entregamos el documento, también la cuenta regularizadora ya no tiene sentido de que esté registrada, ¿sí? Entonces, por eso es que se cancelan los intereses positivos de devengar y reconocemos la ganancia e intereses ganados. Tienen que hacer que alguien más. Chamba. Lo mismo antes de el descuento, ¿sí? Devengar los intereses, la totalidad de los intereses contenidos en ese documento que se está descontando. Ahí algunos calcularon mal los intereses, ¿sí? Que en este caso era por 54 días. Contaron mal los días, ¿sí? Y por eso les dio mal el interés. Por eso yo les digo, hagan una línea de tiempo, y en la línea de tiempo cuenten bien los días, ¿sí? Ya tenemos Elizabeth que levantó la Sí. mano. Sí, Elizabeth. Ya bajó la mano. Bien. Sigamos. Bien. Luego les decía ahí que el proveedor les comunica, el 21 de marzo el proveedor comunica que el pagaré cuyo vencimiento, pero el 19 fue cancelado por el firmante, ¿sí? La documentación Perdón, no recordatoria, se me escuchaba. No.
No. Perdón, no me había puesto el audio. Le preguntaba si podía hacer una sugerencia. Yo sé que la profesora de teoría había dicho que nos memoricemos cómo terminaban los meses por los días, pero no, ¿qué posibilidades hay de que se imprima el calendario, que ustedes lo impriman para verificar que no va a haber problemas con eso? Y tengamos un calendario, porque es mucho más fácil tener el calendario y ir contando o ir viendo cómo son, A ver, estar Elizabeth, memorizando. creo que todos los alumnos que están acá son alumnos que están o en la comisión de la contadora Sato o en mi comisión. Sí, creo que no hay alumnos de otras comisiones. Nosotros, ustedes rindieron en el aula con nosotros dos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros en el pizarrón le pusimos para evitar un problema. ¿Por qué no queremos que lleven el calendario? Porque el calendario se prestó muchas veces a machete. En el calendario llevan el machete hecho. Y ya nos pasó y es bastante incómodo tener que estar Sí, controlando. Bueno, déjame terminar de hablar, por favor. Ya nos sí. pasó, entonces, ¿qué hicimos nosotros? En el pizarrón le pusimos los meses y la cantidad de días que trae cada mes, para que no tengan posibilidad de equivocarse. Sí, profesor. Yo estuve y rendí con ustedes y sé que pusieron. Yo estaba casi a finalización y no se veía, y no era la única que no veíamos los días ahí. Bueno, pero no lo hubieran Entonces, dicho. por esa posibilidad, por eso le pregunté y le comenté y le hice una sugerencia que Bien. entiendo que puede llevar a que algunos aprovechen el tener el calendario y sacar. Por eso les decía qué posibilidades que No. ustedes, la cátedra, imprima el calendario dentro del parcial o en una hoja aparte, cosa que nosotros tengamos el calendario y podamos trabajar. Era una Mira, sugerencia. Elisa, eso lo vamos a tomar no para este recuperatorio, para el próximo, porque el parcial ya se mandó a imprimir. No tenemos posibilidades en este momento materiales. Lo que sí vamos a tener en cuenta de hacer los números más grandes en el pizarrón. Y si tienen algún problema con las fechas, nos Nos dicen. preguntan. No vemos, contador, no nos vemos, nos puede decir y se lo decimos. Pero vamos a tomar las sugerencias ya para los próximos, no para porque este examen, esta mañana ya se mandó a imprimir. Sí. Bueno, gracias, profesor. ¿No alguien más había levantado la mano recién? No vi. Profe, Era yo me Nancy. había levantado y también lo mismo, o sea, yo me senté adelante y yo tengo problema en la vista, así que yo no veía bien tampoco. Nos hubieras preguntado, Nancy. No tenemos problema nosotros en responderle eso. ¿Sí? Lo mismo para el sábado, ¿sí? Les vamos a escribir ahí más grandes, se les voy a escribir yo, para que puedan ver, y si no ven, nos preguntan. ¿Mm? Profe, Sí. Sí. a mí me pasó que yo le pregunté si podía, a usted, profe Berroso, le pregunté si podía sacar el calendario porque no veía. A mí me pasó que más que de cuántos días tiene un mes, me pasó de que yo empecé a dudar, yo hice la línea de tiempo y dudé de si estaba haciendo bien el cálculo de los días. Entonces lo empecé a contar los días y también, digamos, eso me ayuda también el uso del calendario. Sino, ¿qué otra posibilidad puede haber de que en el momento en el que estemos entrando, ustedes nos controlen el calendario que estemos llevando? Lo que pasa es que tenemos que, ya por lo menos para este recuperatorio va a ser difícil porque hay una disposición de la cátedra. No solamente depende de nosotros, tiene que ser para todo. Vamos a hablar con la jefa de cátedra y a ver qué es lo que nos dice. En función de eso vamos a actuar. Si hay decisiones que no tomamos nosotros, nos bajan instrucciones, bueno, no hay calendario, hagan esto, bueno, tenemos que hacer eso. Sí. No, además el tema, sí podemos nosotros revisarles, digamos, el calendario uno por uno, pero el tema es también que vamos a demorar mucho más para que ustedes entren. Después nosotros tenemos un tiempo limitado de uso del aula y ya les va a quedar menos tiempo a ustedes para que hagan el parcial. Ese también es el problema. ¿Sí? Tampoco, no Aldana es levantó que, la mano. sí, que no, nosotros no queramos, pero bueno, hay cosas que no. Sí, Sí, Aldana. profe, ¿no lo podemos imprimir en la hoja de solución?
Ya le dijimos que no, hija. No, no, en esto no podemos ya. Para este recuperatorio no. Ya lo vamos a plantear para el resto. Si no, se lo daríamos nosotros impreso una. Ya lo vamos a plantear para la próxima. De todas formas, si vamos a estar todos en el mismo aula, nos preguntan y lo resolvemos. Para que no sea para ustedes un problema el tema de los días. ¿Estamos? Nos preguntan y ya de alguna forma se lo resolvemos en el curso. En el aula. ¿Sí? Sigamos, Pauli, porque no termina sí. todo. Bueno, entonces una vez que el proveedor comunica, lo que tenían que hacer es cancelar la cuenta regularizadora, documentos a cobrar endosados, ¿sí? Y también cancelan la cuenta de documentos a cobrar. Entonces, si se fijan, estas dos cuentas van a quedar saldadas. Documentos a cobrar endosados, tienen acá, la cancelan, que es la que tenían acá. ¿Sí? Como realizaron el endoso, la acreditaron. Ahora que el proveedor comunica que fue cancelado, la debitan. ¿Sí? Y documentos a cobrar también cancelan, que es el primer documento. Cuando el banco le comunica, luego el banco les comunica que ese pagaré no fue cancelado, ¿sí? Motivo por el cual, dice ahí, les debitó en la cuenta corriente bancaria el importe correspondiente. Inmediatamente se comunica de tal situación a la Corona S.A., quien informa su imposibilidad de pago. Ese mismo día el pagaré es devuelto a la empresa. Documentos a cobrar descontados, cancelo la cuenta regularizadora, ¿sí? Y acredito Banco Macro cuenta corriente. Lo mismo que les explico el contador en el caso de bancos, ¿sí? Porque el banco descuenta de la cuenta corriente ese importe. Y reflejo la situación de morosidad. Documentos a cobrar morosos a documentos a cobrar. Lo mismo que en el caso de conciliación. Lo mismo, sí. Exactamente igual. Y también se le carga acá, les dice luego los intereses. A ver. El 20 de mayo decide enviar al abogado de la empresa el documento adeudado por la Corona para que inicie juicio por cobranza con más del 2% precio neto grabado en concepto de intereses moratorios calculados sobre el total de la deuda. Entonces ahí tienen la documentación, se agrega la nota de débito, está el cálculo de esos intereses, el IVA, ¿sí? Y entonces ahora refleja la situación en la que está ese documento, que es en gestión judicial. Documentos a cobrar en gestión judicial, ¿por qué monto? Por el monto del pagaré, ¿sí? Más los intereses, más el IVA de los intereses. Entonces suman esos tres importes y les da el total del documento a cobrar en gestión judicial. ¿Sí? Cancelan documentos a cobrar morosos, que es el que tienen acá, debitado, acá lo acreditan. ¿Sí? Y los intereses moratorios, que son, es una cuenta resultado positivo, se acredita, y el IVA débito fiscal. Y luego tenían el uso de la previsión. En la primera alternativa no había previsión para deudores incobrables, por lo tanto, la cuenta que tenían era todo pérdida. Documentos a cobrar incobrables, cuenta de resultado negativo por el total, ¿sí? A documentos a cobrar en gestión judicial. Y ahí les hago una aclaración porque hay este error en varios, Sí, me pasó que lo lo que mismo. se manda, lo que se vuelve incobrable es el monto a cobrar en gestión judicial. ¿Sí? No, porque algunos pusieron el importe de Sí, los 373. del pagaré. Sí. Sí. Entonces, lo que es incobrable es lo que está en gestión judicial. Y luego la alternativa 2 tienen una previsión de 320.000 pesos. Entonces, en ese caso, ¿qué tenían que hacer? Utilizar la previsión, utilizo la previsión, la debito, y esa previsión no era suficiente para cubrir la pérdida, entonces aparecía la cuenta La resultado diferencia. negativo, documentos a cobrar incobrables por la diferencia, ¿sí? A documentos a cobrar en gestión judicial. Sí. Hay una observación que pasó en algunos chicos. Cuando hicieron el uso de la cuenta, hicieron bien el haciendo. En vez de poner documentos a cobrar incobrables, han puesto deudores incobrables.
Lo que se transforma en incobrable no es un deudor, es un documento a cobrar. Hicieron bien la registración contable y utilizaron mal el nombre de la cuenta. A ustedes lo que le están diciendo es que el documento pasó a gestión judicial y que ese documento que pasó a gestión judicial después se transformó en incobrable, pero es el documento. No es un deudor, o sea, hicieron el asiento como si hicieron bien al asiento, pero pusieron mal el nombre de la cuenta. Yo le estoy resaltando algunos errores que yo vi en los parciales que yo corregí. Que estaba bien hecho la registración contable con los importes, pero estaban mal colocado el nombre de las cuentas que se utilizaron. ¿Estamos? Bien. Después tenían el caso de bienes de cambio. Sí. Para Jonathan, levanto la mano. ¿Es con el tema anterior, Jonathan? Sí, profe, una preguntita con el tema de Sí, la Jonathan. cuenta intereses morosos. No es lo mismo poner que intereses ganados, ¿no? Intereses morosos. Ajá. ¿Qué son los intereses Moratorios. morosos? Perdón, intereses moratorios. Claro, intereses moratorios. ¿Dónde está la cuenta de intereses moratorios? Ajá, acá está. Acá. Intereses moratorios. Sí, porque o sea, vos lo que estás explicando es que esos intereses, de todas formas, si no pusieron, yo no sé vos, Pauli, pero si no pusieron intereses moratorios, pusieron la cuenta de intereses perdidos o negativo, es lo mismo, una cuenta de resultado negativo. ¿Estamos? Entonces yo se En lo este caso considero. ganados. Perdón, ganado, Positivo. intereses moratorios, está acreditado. Sí, son intereses positivos, está acreditado. Sí, yo se los considero lo mismo. No, Sí, que eso también. sí, Si pusieron no, intereses ganados, lo toma como bien, el que sí. corresponde es intereses moratorios. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿para qué la contabilidad? Es un sistema de información para brindar información. Mientras más clara es la información, es lo que buscamos con la contabilidad. Por eso cuando yo le decía, en vez de ser deudor e incobrable, la cuenta es documento, porque yo estoy brindando información. No es lo mismo que yo tenga que diga un deudor que esté incobrable a que le diga a un cliente, no, es un documento. ¿Está claro? Pero de todas Bien. formas, nadie reprobó porque no utilizaron el nombre de la cuenta intereses moratorios. Si pusieron la cuenta intereses o intereses ganados, también se lo consideramos. ¿Estamos? ¿Estamos, Jonathan? Sí, profe, esa era mi duda, gracias. Bien. Bueno. Luego tenían el caso de bienes de cambio, donde tenían una venta de mercaderías a un responsable inscripto, venta de contado, Venta de contado. por 580.000 pesos, precio neto grabado, siendo este el precio de lista. El descuento normal por pago de contado es del 5%, pero en este caso se le otorga el 10% que se pacta en documento aparte. El costo de la mercadería vendida es 532.000. Bueno, ahí la mayoría en la documentación respaldatoria tienen la factura A, una nota de crédito A porque les dice que se hace en documento aparte. El descuento. Sí, el descuento del 10%, el recibo, ¿sí? Que el total de la factura menos la nota de crédito es el recibo. Y ahí lo que tienen que hacer es el cálculo para determinar cuál es el descuento que se está realizando, ¿sí? Como yo les digo, el verdadero descuento. Entonces tienen que considerar ustedes ahí el precio de contado y el precio con ese descuento del 10%, que les da 29.000. ¿Sí? Claro, porque el 10% del descuento, chico, es la nota de crédito, que son los 58.000. Pero nosotros tenemos dentro de los 58.000, hay un 5%, justo acá coinciden los dos montos, ¿no es cierto? Porque es 5 y 5. Pero un 5% ya está incluido dentro del precio de venta como un componente financiero. Es decir, que yo el verdadero descuento que le hago a ellos, que es que yo tengo que contabilizar, ¿cuál es? Es un descuento del 5%. Entonces el 5% de los 58.000 me da los 29.000 pesos. En mi caso, muchos de los alumnos se equivocaron en el monto del descuento. Sí, pusieron los 58.000. Pusieron los 58.000. Sí. Y también he visto que registraron descuentos cedidos por 29.000
y los intereses ganados por Sí, sí, también 29.000. tuve algunos casos así. ¿Mm? Y tienen que tener en cuenta que es una operación de contado donde no hay intereses, ¿sí? Lo que estamos haciendo es un descuento. Bueno, entonces ahí sí, lo que registran es caja por el importe del recibo, que es lo que está realmente recibiendo la empresa, el importe de la factura menos la nota de Sí. crédito. El descuento cedido cuenta resultado negativo, por eso la debitamos 29.000. Y el IVA, crédito fiscal, ¿de dónde? De la nota de crédito. Acreditamos ventas, ya saben, por el precio neto grabado de contado, que es 551.000, y el IVA débito fiscal contenido en la factura de venta, 121.800 pesos. Inclusive este asiento es exactamente igual, se cambian los importes y los porcentajes a lo que tenemos en el trabajo práctico. Sí, es igual. Exactamente igual, no sé, lo único que le hicimos, le cambiamos los importes y le cambiamos los importes del descuento, el verdadero descuento, nada más. Bueno, y registran el costo de la mercadería vendida, ficha de stock es la documentación respaldatoria. Exactamente. Luego tienen una devolución de mercaderías de contado efectivo por una venta hecha el 22 de junio a un cliente responsable inscrito en IVA por no reunir las especificaciones técnicas requeridas. El valor de las mismas es de 148.500 precio neto grabado. Las mercaderías no son reemplazadas por no tener en stock, siendo política de la empresa que los valores recibidos quedan a cuenta de futuras transacciones. El costo de las mercaderías reintegradas es de 145.200 y ahí le pedían la variación patrimonial. Entonces, tratándose de una devolución de venta, ¿qué es lo que va a emitir la empresa? ¿Sí? Y no le va a devolver el dinero porque es política de la empresa no devolver el dinero, una nota de crédito. ¿Sí? Nota de crédito tipo A, porque es un responsable inscripto el cliente. Los 148.500 es precio neto grabado, tienen que calcular el IVA y registrar. ¿Sí? ¿Qué registramos? La devolución de la venta. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a debitar? La cuenta venta. ¿Sí? Yo cuando Bueno, vendí, utilicé la cuenta, acredité la cuenta a ventas. a ventas. Ahora me están devolviendo, ¿qué pasa con esa venta? Me disminuye, o sea, tengo que debitarla. Por eso Bien. debitamos la cuenta venta. Bueno, ahí muchos me debitaron la cuenta mercaderías. Sí. Bueno, debito ventas, IVA crédito fiscal, que es el IVA de la nota de crédito, y surge un pasivo para la empresa, porque no le devuelve el dinero, a anticipos de clientes por el total de esa nota de crédito. Les pedían la variación patrimonial, ¿sí? Que en este caso es una variación patrimonial modificativa mixta negativa, porque tienen un aumento del activo por IVA crédito fiscal, tienen un aumento de pasivo que es mayor que el aumento del activo por anticipos de clientes y tienen una disminución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque está disminuyendo una cuenta de resultado positivo, ¿sí? Que es ventas, la tengo debitada. Y luego ahí sí le doy ingreso a esa mercadería que me devuelven y ahí es donde debito la cuenta mercaderías, ¿sí? A su costo, 45.200. Nosotros cuando vendimos la mercadería, ¿cómo hicimos el asiento de costo? Cuando vendimos, costo de mercadería vendida a mercadería, o sea, para darle salida a la mercadería. Ahora está ingresando la mercadería porque hay una devolución, nos devuelven esa mercadería, entonces, ¿qué hacemos? Revertimos el asiento del costo. Hacemos mercadería para darle ingreso a la mercadería a costo de mercadería vendida, por el monto que nos da el enunciado. Inclusive hasta los montos se le da de todo. Lo único que no le dieron era el verdadero descuento que tenían que sacarlo ustedes. Después todo el resto de los datos se lo dimos. Y este asiento es exactamente igual al asiento que tenían o que vimos en el trabajo práctico. Sí. Y la ¿Algo? documentación, la ficha de La stock, ficha de que stock. algunos no pusieron también.
La ¿Alguna duda variación con respecto a esto, modificativa chicos? simple positiva. ¿No hay dudas? No, profe. Bien. Bueno, y también tenía el caso de bienes de uso, que en mi caso, en el caso de mi comisión, es donde más errores tuvieron, Sí, sí, me pasó lo mismo. ¿sí? Bueno, a ver, en bienes de uso, les decía el enunciado, que al 30 de junio del 2021 la empresa posee los bienes que se indican en el siguiente cuadro y se deprecian utilizando los distintos métodos mencionados en el mismo. La lista de bienes eran muebles, terrenos, rodados, maquinaria y equipos de computación, y les decía el cuadro, el valor de origen, la fecha de incorporación y la vida útil y el método de depreciación que utiliza la empresa. Tenían datos adicionales de unidades producidas para el ejercicio cerrado el junio del 20, el junio del 21 y al 14 de marzo del 2022. Eso era para las maquinarias. Luego, durante el ejercicio iniciado el 1 de julio del 21, con respecto a los bienes de uso, se realizaron las siguientes transacciones. Y les decía el punto 1, el 14 de marzo adquiere un inmueble a 4.300.000 pesos, de los cuales el 70% corresponde al edificio. Entrega como parte de las maquinarias, por las cuales se reconocen 285.000 pesos precio neto grabado, el terreno por un valor de 2.800.000 y por la diferencia entrega un cheque de pago diferido a 60 días, cargo Banco Macro. También abona en efectivo 7.500 pesos en concepto de comisiones al martillero público monotributista que actuó como intermediario. El sistema de depreciación para el nuevo bien será el lineal año de alta completo, vida útil 50 años, y les pedía la variación patrimonial de ese punto. Bien. Bueno, en ese caso, estamos adquiriendo un inmueble, ¿sí? Y que vamos a entregar las maquinarias y un terreno. Y además se emite un cheque de pago diferido. ¿Qué tenían que ver ustedes ahí? Analizar si corresponde registrar la depreciación de esa maquinaria que se va a dar de baja. ¿Sí? Entonces, en este caso sí correspondía, porque el método de depreciación es por unidades producidas, y ustedes tienen ahí, tenían el dato de las unidades producidas al 14 de marzo del 2022, ¿sí? Que eran 8.800 unidades. Entonces, ustedes hacían el cálculo y les daba una depreciación de 9.350 que tenían que registrar. Ese, en el caso de muchos alumnos de mi comisión, esta registración previa de la depreciación de la maquinaria que están dando de baja no la hicieron. Obviamente, no hacer esta depreciación, ¿no es cierto? Todo lo que viene para abajo, después cuando se doy de baja, va a estar mal hecho. Sí. ¿Estamos? O si no, hicieron la depreciación, ¿sí? Hicieron el asiento de depreciación, pero después cuando le dan de baja la maquinaria, cuando hacen el cálculo para ver el resultado de la venta, no tuvieron en cuenta las depreciaciones anteriores de la maquinaria, sino consideraron los 9.350 pesos. Como cuando hicieron la fórmula valor de origen menos la depreciación acumulada, ahí me tomaron únicamente los 9.350 pesos. No todos, pero sí algunos alumnos que sí lo hicieron, también se equivocaron en computar el monto total de la depreciación para calcular el resultado de venta. Sí, varios hicieron así. Entonces, para que vean lo importante que es, si corresponde, realizar la depreciación antes de dar de baja el bien de uso, ¿sí? Que en este caso es la maquinaria. Entonces, una vez que hacen este asiento, tienen que mayorizar o hacer el cálculo de las depreciaciones acumuladas de la maquinaria, ¿sí? Que ustedes ya tenían ahí para hacer el cálculo de la depreciación que se realizó a junio del 2020 al junio del 2021. ¿Sí?
Así Eran es. 3 depreciaciones que tenían que sumar para que les dé la depreciación acumulada de la maquinaria. ¿Qué más? El otro bien que se entrega, que se va a dar de baja, es el terreno. Pero el terreno no se deprecia. Entonces ahí no había problema en determinar el, el valor residual y el resultado. Una vez que tengan hecho esto, también tienen que hacer otros cálculos para determinar los resultados. Si hay una venta, entonces determinar el resultado de esa venta, tanto de la maquinaria como del terreno. En el caso de la maquinaria, ¿cómo calculamos los resultados? Ustedes ya saben, ¿sí? El valor de origen menos la depreciación acumulada, obtenemos el valor residual. Una vez que tenemos el valor residual, lo comparamos con el valor de Precio de venta, venta. ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de venta, 285.000 pesos, y obtienen el resultado de venta. En este caso es positivo, ¿por qué? Porque el valor de la venta es mayor que el valor residual. En el caso del terreno, es fácil, ¿sí? Porque tienen el terreno por un valor de 2.140.000, ¿sí? Y lo venden, a ver dónde está, el terreno por un valor de 2.800.000. Entonces ahí la diferencia, 660.000, es el resultado también positivo. Eso, muchos alumnos no determinaron ningún resultado en este asiento, ¿sí? En esta operación. Entonces eso tienen que recordar, que si hay una venta, porque lo que estoy haciendo es entregar ese terreno y esa maquinaria, tiene que haber un resultado. Y por el resto, ¿sí? Se emitía un cheque de pago diferido, que está acá, el cheque de pago diferido a pagar y el correspondiente recibo. El recibo. ¿Qué más? Como documentación respaldatoria tenían las escrituras, ¿sí? La escritura pública del terreno que entrega y del inmueble que está comprando. Y la factura, ¿sí? La factura de la maquinaria. De la maquinaria. Como también tenían el gasto de 7.500 pesos, a un monotributista que es el intermediario, tenían la factura C y el recibo de 7.500. Bueno, con todos esos datos, entonces recién podían hacer el asiento y registrar terrenos y edificios, ¿sí? En este caso es el 70% de terreno, el 30% de edificio, Esa es la y acá activación. también se cargó el gasto del intermediario. El intermediario. Es un Ahora, a gasto ver, necesario. es Hacer un el gasto martillero, necesario corresponde a hacer la activación. ¿sí? Lo mismo, esos 7.500 es 70% para el edificio y 30% para el terreno, ¿sí? Entonces les daba estos montos. ¿Qué tienen que hacer también? Cancelar la depreciación acumulada de la maquinaria. Cancelo, para cancelar la cuenta de depreciación acumulada de maquinaria, ¿qué tengo que hacer? Debitarla, ¿sí? Debito la cuenta y la cancelo de esa forma, la acumulada. ¿Por qué cancelamos la depreciación acumulada, chicos? Porque la cuenta de depreciación acumulada es una cuenta regularizadora del activo. ¿A quién regulariza? Regulariza la cuenta maquinaria. Si yo estoy dándole de baja a la maquinaria, ¿qué tengo que hacer con su depreciación acumulada? Darle la baja. Por eso, para darle de baja, tengo que debitar la cuenta de depreciación acumulada a maquinaria, para que me quede saldada. Así es. Cancelo la cuenta maquinarias, ¿sí? Por su valor de origen. IVA débito fiscal de la factura de venta, ¿sí? 59.850. El resultado por la venta de la maquinaria. Acredito terreno, que es el terreno que estoy entregando, por su valor de origen 2.140.000. El resultado positivo, por eso lo acredito, 660.000 pesos. Y el cheque de pago diferido a pagar, 1.155.150.
y a caja los gastos que se pagan al martillero en efectivo, ¿sí? Hay alumnos que hicieron por separado el gasto del martillero y después lo activaron, está bien, Está bien hecho también. ¿sí? Perfecto. Así que no hay problema si lo hacen por separado. Sí. Yo un error que tuve ahí en los alumnos que hicieron bien el cálculo, por ejemplo, de los resultados de venta, ¿cierto? De los que hicieron bien, algunos hicieron bien el monto, pero en vez de considerarlo como una ganancia, lo consideraron como una pérdida, me debitaban el resultado. Ah, Y lo tenían bien calculado, le daba los 55.000, por ejemplo, 181,25. sí, Es una ganancia ¿qué hicieron? La debitaron. ¿Sí? Y otro error común que yo tuve en alumnos de mi comisión es que le dieron de baja la maquinaria, pero no me debitaron la cuenta de depreciación acumulada a maquinaria. Fue un error muy común que tuve. sí, sí. ¿Qué más? Bien. Bueno, Después viene el otro punto que ese punto no tienen dudas porque es donde más se equivocaron. En mi caso, la mayoría no activó el gasto del martillero público, ¿sí? Lo registraron acá, gasto martillero, por ejemplo, y no lo pero activó. después no lo activaron. Y la activación tiene que ser, como le dijo la contadora, en proporción, ¿no es cierto?, al edificio y al terreno. Bueno, luego en el punto 2 les decía, el 14 de abril decide comprar instalaciones varias a un responsable de cripto por un monto de 400.000 pesos precio neto grabado. Paga mediante transferencia bancaria desde la cuenta corriente cargo Banco Macro. El sistema de depreciación a utilizar para el nuevo bien es lineal año de alta completo. Vida útil estimada, 10 años. ¿Sí? Entonces ahí adquiere instalaciones. La documentación, la factura A, un comprobante de la transferencia bancaria, ¿sí? Y que registramos en la cuenta instalaciones, el IVA crédito fiscal de la factura de compra y acreditan Banco Macro cuenta corriente porque se está haciendo una transferencia. Disminuye el dinero que tenemos disponible en la cuenta corriente bancaria. La mayoría hizo bien este asiento. En mi caso también. Nada más que algunos pusieron el nombre de la cuenta instalaciones varias. Pero después de eso no. Sí, yo también Siguen tuve la llegando mayoría los bien hecho alumnos. ese asiento. Bueno, el que sigue, este sí. El 18 de mayo realiza tareas de chapa y pintura al rodado. Tal servicio es prestado por un responsable inscripto por 70.000 pesos, IVA incluido, abonando con cheque cargo Banco Macro. Variación patrimonial de ese punto. La documentación respaldatoria, una factura A, y ahí tenían que tener en cuenta que el valor que se les da es el total de la factura, ¿sí? IVA incluido, y tenían que calcular ustedes el precio neto grabado y el IVA. Cheque y el recibo porque se paga mediante un cheque, ¿sí? Y tener en cuenta y tenían que analizar si se trataba de un gasto, ¿sí? O era una mejora. En este caso, como es lo que se le hizo es chapa y pintura al rodado, ¿sí? Pues en ese caso se trata de un gasto de mantenimiento del rodado. Bueno, ahí, acá les voy a completar los importes. ¿Sí? Debitaban la cuenta representativa de ese gasto, ¿sí? Gasto de mantenimiento del rodado, el IVA crédito fiscal de la factura. 148. Y acreditaban banco. Bueno, ahí en Profe, algunos casos lo tomaron como una mejora y debitaron la cuenta rodados. Sí, Nancy, profe, disculpe, ¿ahí podría haber sido la cuenta mantenimiento y reparación de rodados? sí, ¿Sí? no hay problema. ¿Sí? Sí, mantenimiento y reparación de rodado no hay problema, siempre que sepan el análisis de cuentas. Después vamos a hacer, al final vamos a ver el análisis de cuentas con los chicos. Bien. Y bueno, ahí les pedía la variación patrimonial, que es una variación patrimonial significativa, mixta, negativa, porque tienen un aumento de activo, ¿sí? Una disminución de activo que es mayor que el aumento, y pasivo constante, y el patrimonio neto disminuye, ¿sí? Por esta cuenta resultado negativo, gastos de mantenimiento rodado.
Luego, en el punto 4, dice, el 23 de mayo cambia el motor del rodado, lo que le incrementa la vida útil en 2 años más. El valor del motor fue de 99.500 pesos, IVA incluido, que paga con cheque común del Banco Macro. Por las tareas de instalación del motor paga en efectivo 45.000 pesos al mecánico monotributista. Entonces ahí tenían la factura A, ¿sí?, el cheque y el recibo, y la factura C que se le paga por la instalación de ese motor con el recibo. ¿Sí? Y en este caso sí se trata de una mejora. ¿Por qué? Porque se le está cambiando el motor al rodado, y además la tarea de instalación del motor también se activa porque es un gasto necesario. Como yo les decía ayer, no vamos a comprar el motor y ¿cómo hacemos para instalarlo? ¿Sí? Entonces es un gasto necesario, tenían que activarlo. El IVA crédito fiscal, ¿sí?, de la factura A, acreditaban Banco Macro cuenta corriente por la emisión del cheque, y caja porque al monotributista se le paga en efectivo, en este caso. ¿Sí? Bueno, ahí el error fue la mayoría que activó, sí, el gasto por la compra del motor, pero no las tareas de instalación del motor. Y por último, tenían que calcular las depreciaciones, porque ahí el parcial les pedía registrar las depreciaciones de todos los bienes existentes a fecha de cierre. La fecha de cierre del ejercicio es el 30 de junio de cada año, en este caso correspondía al 30 de junio de 2022. Tenían que analizar qué bienes tenía la empresa y realizar la depreciación. Entonces, ¿qué tenían? Las instalaciones, que son las que adquirió, que ustedes registraron. Entonces tenían el valor de las instalaciones 400.000, les daba como dato que la vida útil es 10 años, y el método de depreciación es año de alta completo, ¿no? Entonces correspondía depreciarlas ahora, ¿no? Entonces les da 40.000. Luego que tienen el edificio, ¿sí?, donde en el edificio tienen que tener en cuenta que tenían que activar el gasto del martillero. Los que no activaron el gasto del martillero ya les salió mal la depreciación. Acá, de edificio. Entonces ahí edificio, en 50 años, les daba 60.305. Luego tenían un equipo de computación. Así es. Eso ya tenían y estaba como dato en el cuadrito. Así es. ¿Sí? Les equipos de computación, valor de origen 300.000, fecha de incorporación 29 de junio de 2019, vida útil 3 años y el método año de alta completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se adquirió el 29 de noviembre de 2019, se hizo la primera depreciación al 30 de junio de 2020. ¿Sí? La segunda en el 2021, y ahora el 30 de junio de 2022 la tercera, que es la última. Y como les aclara, el parcial les decía, siguen prestando servicios en la empresa. Entonces, para reflejar esa situación, ¿sí?, es lo que no vamos a hacer la depreciación por 100.000 ese último año, sino que le quitamos un peso, ¿no?, el famoso peso, y teníamos que hacer la depreciación por 99.999 pesos. Y por último, tenían la depreciación del rodado. La depreciación del rodado tenían que considerar el valor de origen, 2.154.000, que es el valor que tenían en el cuadrito, ¿sí?, restar las dos depreciaciones que ya se hicieron, porque, sumarle, ¿sí?, y sumarle la mejora que registraron ustedes. Dividido, ¿qué? La vida útil, que en principio era 4 años, de acuerdo al cuadrito, ¿sí?, y acá les puse -1, -1, y que más. son correspondientes a estas dos depreciaciones que ya se hicieron.
¿sí? Y le sumamos los 2 años de vida útil que se le agregaron cuando se cambia el motor, ¿sí? Con esta mejora. Bueno, y eso les daba una depreciación de 301.307,85. Que en el caso de mis alumnos, muy pocos determinaron bien el valor de la depreciación. Sí, en el caso también de los alumnos de los alumnos de mi comisión, teníamos en el asiento anterior a este, casi la mayoría no hizo la activación. Se equivocó Sí. cuando hacíamos el cambio de motor, Ujú. no hicieron ese. Y un error muy común que tuve, los que llegaron a hacerlo, ¿no es cierto? Más allá de que calcularon mal la depreciación del rodado, fundamentalmente, más allá de que la depreciación de equipo de computación la hicieron por los 100.000 pesos, no dejaron, no por los... Un error muy común que tuvieron mucho, si nosotros vemos en el cuadro, también me hicieron ahí la depreciación de los muebles y útiles, que está en Sí, el sí. cuadro. Sí. En el cuadro, ¿qué le decía? En el cuadro decía que el valor de origen era 230.000 y la fecha de incorporación era el 7 del 10 del 2011. La vida útil era 10 años y era año de alta completo. Sí. Como estamos en el año 2022, ese bien ya fue depreciado completamente. Si yo cuento, ya hice las 10 depreciaciones. ¿Qué hicieron? Me volvieron a depreciar los muebles y útiles. Sí. Claro. Entonces no correspondía. ¿Por qué? Porque el método de depreciación era año de alta completo. Cuando yo voy a depreciar este ejercicio que estamos haciendo, yo ya si cuento los años, ya están depreciados los 10 años. Entonces no corresponde hacer una nueva depreciación, porque estaría depreciando 11 años, no corresponde. Claro. Pero eso fue un error muy común. Yo empecé a ver que digo, ¿de dónde sacaron los muebles y útiles? Y de depreciaron los muebles y útiles. Sí, sí. Ahí tienen que tener en cuenta, fijarse bien la fecha de incorporación y cuándo se empezó a depreciar y empezar a contar, ¿sí? Todos los años que se depreciaron. ¿Sí? En este caso, justo en el 2021 se terminó de depreciar. Entonces, 2022 ya no había nada de No muebles y útiles corresponde para, hacer la no depreciación. correspondía, así es. Profe, Sí, Nazareno. en el rodado, cuando hace el cambio de motor, la mejora incluye un cambio en el valor del bien y la vida útil. Mira, Pablo, mostrale el cálculo de depreciación del rodado que tenía abajo. Vos fíjate ahí, depreciación rodado. Fíjate el cálculo. Ahí tienes los 2.154.000, que es el valor del rodado que vos tenías originalmente. ¿Sí? Depreciaste un año, depreciaste el otro año, por eso vas restando las depreciaciones. Cuando vos haces la activación al rodado, ¿qué hace? Fíjate, estás sumándole al valor. 127.231. ¿Está claro? Vos se lo estás sumando porque tenés que depreciarlo. Si vos estás activando ese gasto, ¿no es cierto? Corresponde que lo deprecies. Por eso se lo estamos sumando. Y abajo, ¿cómo hacemos? Primero eran los 2.154.000, era por 4 años. Le restamos un año, que son los 538.000. Le restamos el otro año, que son los 538.000. Pero ¿qué me decía el enunciado? Que vos al darle ese mayor valor, te incrementaba ¿qué? La vida útil en cuántos años más. En 2 años. Por eso le sumo 2 años. Entonces, si yo me fijo, hago el total, los 2.154.000 menos los 538.000, menos los 538.000, más los 127.231,40, me da ¿cuánto? 205.231,40. Ese es el monto a depreciar. Y ahora ve cuántos años tengo que depreciar. Tenía 4 primero, menos 1, más los 2, me sigue dando. O sea que ese monto de 1.205.231,40 lo tengo que depreciar en 4 años. Lo divido en 4 y me da el monto de la depreciación que corresponde a este año. Pero esto no lo aprendan de memoria, chicos, porque depende. Porque capaz que le dice que incrementa el valor del bien y no incrementa los años de vida útil. Si me hubiera dicho que no incrementa los años de vida útil, ¿qué haríamos? No le sumo los 2 años más que tengo acá abajo. Me quedarían 2 años para depreciar. ¿Entienden? Por eso es importante los cálculos auxiliares y no estudiar de memoria.
Porque nosotros le cambiamos una palabra y se confunde porque están acostumbrados a estudiar de memoria. ¿Está claro, Nazareno? Ahí, en el cálculo que te está haciendo la contadora ahí abajo, que estamos mostrando, que dice depreciación rodado, ahí está todo el procedimiento que se sigue. Bien, profe, gracias. Acá te dice Matías Emanuel Valdés. Profe, ¿puede explicar el caso 4 y el cálculo del descuento? ¿Qué creo es el descuento superior al normal? Sí. Ese caso, Matías, es exactamente igual a lo que teníamos que en el vimos en trabajo clase. práctico. Exactamente igual. No se cambia absolutamente nada, salvo los importes. Ahí te estaban dando como dato adicional que nosotros hacíamos una venta, ¿no es cierto? Déjame que vea el enunciado. Aquí tenemos los datos. Tenemos una tarjeta de crédito. Viene de cambio. ¿Qué nos dan como dato? Se dice, vende mercadería de contado, a un responsable inscripto por 580.000 pesos es el precio neto grabado. Siendo este el precio de lista, ya dando un dato. Los 580.000 pesos es el precio de lista, ¿sí? El descuento normal por pago de contado es del 5%, pero en este caso se le otorga el 10%, que se pacta en documento aparte, ¿sí? El costo de la mercadería vendida es de 532.000 pesos, ¿sí? ¿Cuánto es el precio de lista? El precio de lista te lo está poniendo la contadora al costado. Son los 580.000. ¿Y cuál es el precio de contado? Si yo le descuento los 580.000, el 10%, ¿no es cierto? Me da los 551.000. ¿Estamos? ¿Cuánto es el descuento? Si el descuento es el 10%, que yo tengo ahí, y me está diciendo el enunciado que el verdadero descuento, ¿no es cierto? Que yo le hago un descuento superior al normal. ¿Cuánto es el descuento normal? El 5%. Entonces, si el total del descuento son los 58.000 pesos, y me dice que el verdadero descuento, esos 58.000 pesos es el 10%. ¿Sí o no? Fíjate en la nota de crédito, yo tengo el precio neto grabado, 580.000. La nota de crédito por el 10% es 58.000. Esos 58.000, ¿qué son? ¿Cuánto es? El 10%. ¿Sí o no? Sí. Y si me dice que el verdadero descuento es del 5%, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Dividirlo en dos. Los 58.000 por el 50% me da los 29.000 pesos, que es el verdadero descuento. ¿Cuál es el descuento que se contabiliza? El verdadero descuento. No me acuerdo, pero en el trabajo práctico creo que decía, era un 60 y un 40 el descuento. Le variamos los porcentajes. Después sigue siendo exactamente igual. Yo la venta, ¿por qué valor tengo que contabilizarla? ¿Por qué valor se contabiliza la venta? Por precio contado. Por su precio de contado. ¿Está claro? Sí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que contabilizar? El verdadero descuento. Si yo sé que el descuento me está diciendo que hace un descuento superior al normal del 5%, ¿qué quiere decir? Si es un 10%, hay un 5% que es el verdadero descuento. ¿Me entienden? Sí, sí. Bien. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Profe, el -1 se le resta al bien de uso únicamente cuando ya ha cumplido su año de vida útil. Claro, cuando yo cumplen los años de vida útil y yo ese bien, porque yo, por ejemplo, yo puedo tener un rodado que digo que lo amortizo en 5 años, ¿sí? Si yo lo amortizo en 5 años, llega el 5.º año y yo el rodado lo sigo teniendo, lo puedo seguir usando 3, 4, 5 años más, porque sigue prestando servicio.
¿Yo qué hago contablemente? En la última depreciación, le hago por un peso menos. ¿Por qué? Porque yo contablemente dejo reflejado, cuando yo lea los estados contables, ¿qué voy a ver? Que tengo un rodado que su valor de origen es de 10, la depreciación es de 9, que queda con un valor de 1. ¿Qué estoy leyendo? Que ese rodado sigue estando en mi patrimonio y sigue prestando servicio. ¿Pero qué le estoy diciendo? Que ya lo he depreciado. Ah, bien, profe, gracias. Matías Emanuel Valdés. También puede explicar el cálculo de los intereses en la tarjeta de crédito del caso 2. Me parece que ya le daban el cálculo hecho, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. El enunciado del caso 2, vende mercadería con consumo final, este es el precio Sí, de la está ahí. tarjeta de 6 cuotas, incluye cobertura financiera e intereses. Te está diciendo, no hace falta calcularlo, el propio enunciado te dice cuánto es el interés. En el enunciado te dan el dato, no tenés que hacer ningún cálculo, sacarlos directamente te dice el enunciado, te decía que el interés es de 100 pesos. Te lo están dando como dato. Por eso, chicos, es importante, lo vivo diciendo, que lean bien qué es lo que le están dando como dato en el enunciado. Que no hagan de memoria y que razonen lo que están haciendo, porque es donde se confunden. ¿Estábamos, Matías? Si ahí no hay que hacer ningún cálculo, simplemente hacer la registración porque el dato de los intereses te lo están dando. No te dicen que es el 4, no te dicen, los intereses son 100 pesos. Ya está. Por eso era sencillo esta evaluación. Tarjeta de crédito es exactamente igual a lo que vimos. Venta, viene, cambio, Venta lo es mismo. exactamente igual a lo que vimos. Conciliación bancaria, más sencillo de lo fácil. que vimos. ¿Por qué? Porque la conciliación se la dimos hecha y le dimos los datos nada más para que vean qué se registra y qué no se registra. Ayer un alumno en la clase me decía, profe, ¿nos podrían dar el libro mayor no le va a alcanzar el tiempo para que hagan la conciliación? Claro, no. Ya le estamos dando la conciliación hecha con los resultados de la conciliación para que ustedes vean qué corresponde y qué no corresponde contabilizar y hagan la contabilización. Fue mucho más sencillo de lo que vimos en el trabajo práctico. Quizás también se pueden haber confundido en la venta y en el reemplazo del bien de uso, pero después los otros puntos, chicos, el que es el de instalaciones, que lo hizo todo el mundo bien. Después la mejora la mejora o el gasto es el mismo que teníamos y cada uno de esos puntos tenía un puntaje. Es decir, que si hicieron mal el primer asiento de bienes de uso, nosotros seguíamos corrigiéndole y veíamos los casos de abajo. Y íbamos dando puntaje por los casos de abajo. Ese punto creo que valía 4 puntos, el de bienes de uso. Sí. En realidad, chicos, fue un examen, la verdad este examen fue más sencillo de lo que el examen que normalmente hacemos, o que dictamos en años anteriores. Mucho más sencillo esta evaluación. El crédito estaba fácil también. El crédito estaba fácil. No tuvieron que hacer un endoso, un descuento. No les dieron cheque de pago diferido. No hicieron una sesión, por ejemplo, que por ahí les cuesta más. Estuvo bastante fácil. Y el tiempo del parcial está estipulado generalmente 2 horas y media, 3 horas. El alumno que lo haga, yo tengo alumnos que presentaron el parcial, o sea, que hicieron, no lo que presentaron la hoja en blanco. Pero en 2 horas le alcanza y le sobra, chicos. Si estudiaron, le alcanza y le sobra. A ver, un problema común en todos los alumnos, por lo menos es lo que yo le digo a los chicos de mi comisión, es el tema análisis de cuentas. Yo cuando le corregí análisis de cuentas ya sabía si habían aprobado o no habían aprobado. Le dimos 12 cuentas, chicos. Yo tuve un solo alumno que hizo bien el análisis de cuentas, las 12 cuentas. Entonces, los alumnos que no entienden, no saben hacer el análisis de cuentas, es muy difícil que te hagan un asiento razonando después.
porque no saben el uso de las cuentas. A ver, teníamos las cuentas accionistas. ¿Qué tipo de cuenta es accionista? Aparte son cuentas que están dadas en la filmina, no se inventó ninguna cuenta rara, ya algo que no le hayamos dado, o algo que no esté en la filmina, o en el material que le damos nosotros. Se le pedía que digan las cuentas, qué tipo de cuenta hay, el rubro en el que estaban. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta de accionistas? Un activo de otro crédito. Patrimonial del activo, del rubro, ¿qué rubro? Otro crédito. Algunos pusieron patrimonial del activo y no le pusieron el rubro. A ver, deudores incobrables. Resultado negativo. Resultado negativo, una pérdida. ¿En qué rubro va? No tiene. No tiene rubro, chico. En la cuenta de resultado. ¿Estamos? Bueno, algunos alumnos me han puesto como ganancia. Anticipos a proveedores de rodados. Anticipos a proveedores de rodados. ¿Qué tipo de cuenta es? Es un activo. Cuenta patrimonial del activo. ¿Y en qué rubro? Viene de uso. Bueno, la mayoría me puso en bienes de cambio. Si me está diciendo la cuenta que anticipos a proveedores de rodados, ¿el rodado en qué rubro lo tengo? Viene de uso. Viene de uso. Entonces, si hay un anticipo por la compra de un rodado, ¿a dónde lo voy a poner? ¿En qué rubro? En el rubro viene de uso. Bueno, estos errores cometieron, ¿por qué? O porque no saben análisis de cuenta o no le están leyendo lo que están haciendo. La respuesta está en la propia cuenta. Si es de rodado, tiene que ir a qué rubro, viene de uso. Diferencia de saldo, de caja saldo acreedor. ¿Qué resultado es? De resultado positivo. Un montón me han puesto resultados negativos, chicos. Está diciendo saldo acreedor. Acá casi he metido la pata la mayoría. Cementeras. Y hay una cuenta que está en la filmina. Cuando ven el rubro viene de cambio, cuando ven los distintos tipos de empresas y hay una filmina específica por cada tipo de empresa, las cuentas que intervienen. Hayan puesto cualquier cosa o no han puesto nada. ¿Qué tipo de cuenta es? Es del activo de bienes de cambio. Del activo, del rubro, viene de cambio. ¿Sí? Recaudaciones a depositar. ¿Qué tipo de cuenta es? Del activo del rubro café banco. Recaudaciones a depositar. Aquí está preguntando justo, profe. Acá pregunta, valores a depositar es lo mismo que recaudaciones a depositar. ¿Qué creen? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si una cuenta es valores a depositar y otra es recaudaciones a depositar, generalmente los valores se refieren a cheques. Y cuando hablo de recaudación, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas? Por ejemplo, un supermercado grande cobra por caja y tiene mucho dinero. ¿Qué es lo que hace ese dinero? Lo guarda y lo deposita al día siguiente o ese mismo día en el banco. Entonces, uno es una recaudación y la otra es valores. Si yo pongo, son todas cuentas patrimoniales ¿de qué? Del activo. ¿De qué rubro? Del rubro caja y banco. Sí, Nancy. Profe, yo quería preguntar cómo se va a tomar la cuenta, digamos, de cementera en el caso que llegue a ir en el recuperatorio, porque ayer se había dicho de que era una cuenta de bienes de uso. ¿Quién dijo que una cuenta? ¿En dónde dijimos eso? Ayer no estaba Sí, fue claro. ayer en mi comisión, ¿sí? Ahí yo, primero, lo que pasa es que yo iba leyendo de los dos casos y me confundí con moldes y matrices. No, moldes y Y ahí matrices les viene de dice, sí, nada más que después se fueron, no sé, cuando yo les aclaré, capaz que ya no estaba Nancy. Para Sí, que sos de mi quede claro, comisión. las cuentas, para que quede claro, entonces, la cuenta cementera es una cuenta patrimonial del activo. ¿En qué rubro va puesto? Va puesta en el rubro bienes de cambio, para que no quede en duda. ¿Estamos? Ah, bien, profe, disculpe, gracias. ¿Sí? Moldes y matrices, que era la última cuenta, que es la que le dice la contadora, sí, también es una cuenta patrimonial del activo. ¿De qué rubro? Bienes de uso. Bienes de uso.
¿En qué tipo de empresa se utiliza este tipo de cuenta? En la industrial. Empresa industrial, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. O sea, tienen que. Después decía acá, deudores varios con garantía prendaria. Deudores varios. Una patrimonial del activo. ¿De qué rubro? Otros créditos. De otros créditos. Bueno, muchos me la pusieron como de créditos por venta. Y no es créditos por venta, porque le está diciendo deudores varios. Si diría deudores por venta con garantía prendaria, sí, sería en el rubro créditos por ventas. Pero acá le está diciendo deudores varios. Entonces va en el rubro otros créditos. Por eso es importante que sepan análisis de cuentas. Sí, Fernanda. Profe, yo me había quedado con una duda de la activación de los gastos en bienes de uso, con respecto a los gastos del martillero público, y creo que también en cuanto al rodado había un gasto que había que activar. Sí. A ver, ¿cómo se hace la activación del gasto? Nosotros cuando le damos los conceptos de las cuentas, ¿no es cierto? Cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, un inmueble, yo para ese inmueble, ¿qué considero como valor de costo de ese inmueble? Todo lo que yo pagué por ese inmueble, lo que me costó ese inmueble, más todos los gastos necesarios para que ese inmueble esté en mi poder. Así como decíamos en bienes de cambio, ¿qué integra el costo de los bienes de cambio cuando compro mercadería? El valor de la mercadería más todos los gastos necesarios para que la mercadería esté en mi empresa. ¿Sí o no? Por eso en el caso de un bien de cambio, el gasto de transporte lo activábamos, por ejemplo. El concepto para los bienes de uso es exactamente lo mismo. Si yo voy a comprar un inmueble, le compro un inmueble a la contadora Sato. La contadora Sato me dice, mira, el inmueble yo te lo vendo a 100.000 pesos. Pero bueno, yo solo tengo un martillero. Bueno, o un comisionista. ¿Yo qué tengo que pagar? Aparte de pagar los 100.000 pesos a la contadora, le tengo que pagar 10.000 pesos al comisionista. ¿Cuánto me costó a mí el inmueble en total? Unos 110.000. Los 110.000. Por eso que esos 10.000 pesos los tengo que activar. ¿Por qué? Porque es un gasto necesario. Porque yo no podría haberle comprado a la contadora pagándole a ella sin pagarle al comisionista, la comisión. Entonces es un gasto necesario. A mí me termina, entonces las normas contables me dicen que corresponde que se haga la activación de este tipo de gasto. Profe, y no hay caso... Para el principio de picar. Ese es en el caso que nosotros hicimos una compra. Yo ya tengo hecho la compra. Por ejemplo, en este caso que le dimos el ejemplo, y le dimos el mismo ejemplo que está en el práctico. Yo tengo un rodado, pero resulta que ese rodado, yo le cambio el motor. ¿Vale más o vale menos? ¿Qué creen ustedes? Vale más. Vale más. Vale más. Entonces, ese tipo de gasto corresponde a activarlo. En cambio, yo tengo un rodado y yo le hago el service normal al rodado, que tengo que hacerle cada 10.000 kilómetros. Ese gasto del service hace que valga más o que valga menos el rodado, valga lo mismo. Que valga lo mismo. Que valga lo mismo. Entonces, por eso el gasto de la reparación no se activa. Pero sí se activa el gasto de ¿qué? El gasto que me incremente el valor o la vida útil del bien. Que en el caso del motor, el cambio de motor o la rectificación de motor. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Y cómo quedaría la registración? Eso también me quedé en dudas cuando vi ahí en la resolución que, bueno... Lo puede hacer en un asiento o en dos asientos. Si lo haces en dos asientos, primero contabilizas el gasto y después el gasto en el asiento siguiente lo activas. Ah, bueno, profe. O si no, lo activas directamente. De una forma o de otra es exactamente lo mismo. Ahí está bien de cambio, ahí está la contra, lo está mostrando. Acá ¿qué hizo? Acá dice rodado, deje IVA. ¿Qué hicimos? Directamente activamos el gasto. En uno solo. ¿Lo podría haber hecho en dos asientos? Sí, es lo mismo. Y hay algunos que hicieron Pero vuelvo a repetir, chicos,
no estudien de memoria. Tenemos que razonar lo que les damos, lo que están haciendo. Así van a aprender contabilidad. Si no, en el parcial les vamos a poner, en vez de rodado, les vamos a poner otro bien de uso y se van a confundir porque están estudiando de memoria. Profe, ¿el mercado internacional entrará? No sé si va a entrar o no va a entrar, pero tiene que saber todo. Yo creo que va a ser más o menos parecido a esto el recuperatorio. No lo preparamos nosotros. Profe, disculpe, en caso de nosotros comprar, no sé, un bien de uso y, y el vendedor que nos vende el bien de uso nos paga la comisión, ya no se activa, digamos, ese gasto no, ya ni se registra. A ver, ¿quién paga la comisión? En el caso que me está diciendo, pensemos, a ver, ¿quién está pagando la comisión? El que me lo vende. Vende, o sea que vos no la estás pagando vos. ¿Vos tenés No, una erogación de dinero por eso? No. Entonces, para vos no es un gasto, no es un costo. Lo tendrá que contabilizar el vendedor en su contabilidad, pero yo en mi contabilidad, ¿cómo voy a contabilizar algo que yo no pagué? Claro, claro. ¿Entendés? ¿Ve por qué le digo que tenemos que ir razonando lo que nos dicen? Profe, la documentación del último asiento de bienes de uso. Cuando hacemos el último asiento de las depreciaciones, pues la documentación la hacemos con los papeles de trabajo. Estamos hablando del último asiento, que es las depreciaciones correspondientes al ejercicio. Bueno, chicos, ya le desarrollamos Sí, Candela. Disculpe. Los cálculos auxiliares, entonces no es necesario ponerlos también ahí en la hoja del parcial, ¿no? Porque Es que yo creo que lo tienen que hacer o sea, en realidad los cálculos auxiliares, lo que le pedimos nosotros la documentación respaldatoria. Pero nosotros lo que recomendamos es que tengan los cálculos auxiliares, para que no se confundan cuando hagan la registración. Si yo pongo la documentación le pongo un precio neto grabado y le pongo el IVA, bueno, de ahí sale la información para hacer la registración contable. Claro, nosotros no le pedimos que hagan que den los cálculos, le pedimos sí la documentación respaldatoria como corresponde. Si me ponen una factura A, bueno, la factura A será tener que poner factura A, precio neto grabado y el IVA. Sí. Si hay una nota de débito o una nota de crédito, con los importes correspondientes. Ahora, si ustedes lo calcularon y lo colocaron, bueno, está bien, ¿no? Pues no le están pidiendo los cálculos. Nosotros no controlamos los cálculos seriales. Lo que controlamos es que la documentación respaldatoria esté correcta. Ah, ok. Muchas gracias, profe, ahora sí. De nada, hija. Bueno, chicos, 9:56. Tengo otra clase ya seguido. Nos vemos, nos estaremos viendo mañana en clase. Ay, recuerden, yo ayer me olvidé de recordarles de los 20 pesos. Sí, a mí Lleven mañana. ¿Y qué más? Y bueno, nada más. Y lleven los prácticos, ¿no? De inversiones. Lleven los prácticos de inversiones. Sí. Yo también quedé con los chicos que mañana empezamos a ver algo de inversiones. Sí. Sí, y por eso no. La clase pasada únicamente vimos el parcial y yo le expliqué algunos conceptos que tenían dudas. Sí. ¿Estamos, chicos? Así que bueno, nos vemos mañana. Lleven resuelto el trabajo de inversiones. Vamos a controlar ese trabajo mañana. Así es. Después seguramente una hora, capaz, si lo tienen hecho y los controlamos, porque es cortito, seguramente vamos a hacer consulta también para el parcial. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Hasta luego. Nos vemos, chicos, hasta mañana. Hasta luego, profe, cuídate. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chicos.